Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, en este video hablaremos de aspectos relevantes al cultivo y producción del mangostino o mangostán como le llaman en otros países, y así como el rambután es un fruto exótico originario de Asia. Esta fruta trae para sus consumidores enormes beneficios, por ello antiguamente la llamaban la reina de las frutas. Es fuente importante de santomas, compuestos polifenólicos que están comúnmente presentes en varias plantas medicinales, además de otras sustancias bioactivas. Los flavonoides que contiene el mangostino es uno de los antioxidantes más potentes de la naturaleza, superando la vitamina C y E. Antes de ir con el video, debemos dar un agradecimiento especial al Centro de Investigaciones La Libertad de Agrosavia en Villavicencio, a sus profesionales investigadores y al personal técnico, quienes nos permitieron el ingreso con nuestras cámaras, nos colaboraron desinteresadamente en la producción de este audiovisual, aportando toda la información al respecto para que pudiésemos transmitirla mediante este video a ustedes. Parece que el origen entró por obreros del ferrocarril que están haciendo el ferrocarril del Magdalena Medio, y se establecieron en Mariquita y en estas regiones, y pues trajeron semillas en sus barcos por el río Magdalena y demás, y de esas semillas la establecieron y empezaron a aparecer árboles, inclusive hay árboles de casi 100 años, la gente que lo ha visitado nos cuenta, en Mariquita. Y para nosotros, todos los que estudiamos fruticultura, era una curiosidad y decíamos que solamente en Mariquita se podía producir el mangostino porque tenía las condiciones ideales. Tiene condiciones ideales de suelo, era una zona que regaban, están los canales de riego ahí, y se defendía, pero tiene mucho déficit hídrico. Ya revisando la parte de fisiología del cultivo, las mejores condiciones se tienen en los llanos, pero en suelos de vegas altas bien drenadas, o en suelos mejorados como los de La Palma, en el cual han hecho los drenajes en la terraza media. Es muy exigente en fertilidad de suelos, en materia orgánica, en nutrición, y es muy exigente en riego y en drenaje. Entonces son plantas que no son eso. Y en Mariquita pues ha venido creciendo el cultivo, ellos saben mucho de riego, saben mucho de drenaje, pero en este momento el llano es el principal productor en Colombia con entre 500 a 600 hectáreas, yo creo que acabamos al final del 2022, mientras Mariquita sigue teniendo 80, 100 hectáreas, tiene cultivos importantes, pero en este momento los cultivos más importantes están en el llano, y en este momento el llano lidera el desarrollo del mangostino, del rambután en Colombia, de Lima hacia Tahití, y hace aportes a la bioeconomía, que es la nueva dinámica de la agricultura y la fruticultura en el siglo XXI, y los llanos y su centro de investigación pues han contribuido de forma importante a ese desarrollo en Colombia. Mucha gente viene de otras regiones de Colombia, Antioquia, zona cafetera, Valle, a mirar los desarrollos de los llanos, y realmente pues estamos muy contentos de la dinámica empresarial, del recurso humano y del talento humano que tiene la agricultura llanera, que hace que en varios de estos sectores seamos líderes en Colombia. Entonces acá nos encontramos en el lote vitrina de frutales. Este lote vitrina tiene plantas, como vemos acá, plantas que tienen 17 años, plantas que, si nos remontamos en la historia, se establecieron en su primer momento bajo un sistema que había acá con muchas más especies, un sistema de aguacate, unas plantas de aguacate, habían unos surcos de aguacate, habían unos surcos de chontaduro, quienes le proporcionaron durante los primeros años el sombrío para que ella se desarrollara. Son plantas muy exigentes, son plantas de mucha inversión empresarial, de mucha tecnología. No son plantas complicadas, pero sí, por ejemplo, empieza a producir al 6º año o al 7º año. Y eso, desde el punto de vista financiero, tiene dificultades importantes, y no es para todo el mundo, ni es para todos los suelos. Pero las oportunidades sí son muy grandes para la región, para los empresarios, los agricultores, y en los cuales Agrosavia, conjuntamente con ellos, ha venido colaborando para su desarrollo en el futuro. En esta parcela obtuvimos producción a partir del 7º año. Empezó el primer pepeo que denominamos, que es donde se da la primer floración, la primer formación de ese fruto, y empezamos pues a evaluar cosechas de estas plantas. Estas plantas
han sido manejadas en un sistema acá agroforestal. Nosotros acá podemos ver que hay una fila de árboles de mangostino. Posteriormente tenemos otras especies aledañas que se irán mostrando en el camino, porque si bien es un cultivo que dura más de 30 años en producción, se tiene que crear un sistema productivo para que otras especies hagan un aporte económico en el desarrollo del sistema productivo. Entonces aquí ya venimos con árboles de 17 años donde han venido produciendo alrededor de 60, 70 kilogramos por árbol. Estamos hablando de 3, 4 canastillas en cosecha. La cosecha, una sola cosecha se da en nuestro centro de investigación. Aquí la cosecha inicia en mayo y se prolonga hasta agosto. Está muy correlacionado a la época lluviosa. La época lluviosa es la que incide el estrés para que la planta florezca y por ende empieza todo el proceso de formación de flor, de fruto y de maduración. Esta es una fruta que su fenología de formación de fruto tarda aproximadamente 5 meses. ¿Cómo se da la formación? Al ser el mangostino una especie que tiene una limitación en las anteras de la flor, como estrategia fisiológica se da la apomixis. ¿Qué consiste la apomixis? En que la planta se autopoliniza y forma un fruto, pero el resultado de esa apomixis es que solamente un ovario llega a formar semilla, o en algunos casos 2 ovarios. Sin embargo, dentro de la fruta, vamos a proceder a abrirla. Entonces acá encontramos los lóbulos del fruto y vemos que hay un lóbulo mucho más grande. Este es el lóbulo que es el resultado de la apomixis que forma la semilla, y estos otros son lóbulos que se forman pero que no contienen semilla. Entonces eso es lo que permite que la planta produzca fruto y que la viabilidad de su semilla esté en un solo lugar, que es esta que encontramos mucho más gruesa que las demás. Esta semilla es la que se utiliza para hacer los germinadores y posteriormente tener las plantas en vivero. Vamos a realizar una siembra de mangostino en una cama de 10 metros de largo por 1 metro de ancho por 10 centímetros de alto. El sustrato que estamos utilizando es acerrín de madera. Nos permite tener una mejor aireación y conservación de humedad. También nos facilita para sacar las raíces para que no tengan ningún problema en el momento de ser sacada a bolsas para la trasplante. La semilla, una siembrita, se coloca en forma lateral. Ya procedemos a taparla. Este material no dura para germinar un periodo de 25 a 30 días. Acá estamos en un vivero de mangostino. Aquí tenemos plantas de 6 meses, plantas que ya desarrollaron sus hojas cotiledonales, las que vemos acá en la parte inferior. Ya vienen, son hojas que vienen alternas, y esa alternancia de las hojas se denomina comúnmente como cruz, y se menciona que al tener, digamos que una altura de 50, 60 centímetros y una serie de cruces ya fortalecidas con hojas mucho más amplias que estas, pues ya está lista para ir a campo. Esta planta tiene 6 meses. Estas son la emisión foliar de hojas, son hojas que van, digamos, aclarándose, mientras son hojas que deben estar en la penumbra o bajo la sombra para que no haya afectaciones, y tiene un desarrollo bastante lento, por ende deben permanecer acá, en esta parte deben permanecer
aproximadamente 2 o 3 años. Aquí tenemos una planta de 2 años, una planta que tiene un buen desarrollo. Podemos ver a nivel vegetativo cómo va sus hojas, y se ve un primordio foliar donde ya va pues emergiendo, ya van emergiendo estas nuevas hojas que conformarán una nueva cruz o un nuevo segmento de la planta. Aquí tenemos ya una planta que tiene mayor desarrollo de sus hojas, una planta que viene con una buena conformación. Para esto es clave tener un solo tallo, y que ese tallo esté pues completamente erecto, como ya lo encontramos en una planta que está lista para ir a campo. Esta es una planta que ya supera los 50 centímetros, que ya tiene hojas bastante desarrolladas, unas hojas que ya le permiten a ella tener una mejor adaptación en campo, y son plantas que pues deben tenerse aún en campo con un sombrío temporal, porque estas hojas, al recibir sol directo, tienden a generar un quemazón, y ese quemazón pues se traduce en una pérdida de nutrientes para la planta, que posteriormente hará que sea más tardía su entrada en producción. Este es un árbol que se debe en sus primeros años conservar un solo fuste, un solo tallo. ¿Por qué? Porque si bien es un árbol que tiene un crecimiento bastante lento, es un árbol que si llegase a dar una bifurcación de ese tallo, pues va a haber un conflicto entre esas mismas ramas. Entonces esa es la primera poda que hay que hacer. Hay que hacer una poda de formación donde dejamos un solo tallo, y posteriormente hay podas sanitarias o podas de mantenimiento que hay que hacer, que consisten en la remoción de estas ramas que van quedando en la parte inferior de la planta y que van perdiendo, digamos, vida útil o vida fotosintética. Entonces estas ramas se deben ir removiendo, pero en lo posible se deben hacer esa remoción de ramas cuando está aún el árbol más pequeño y con la herramienta que menor daño cause sobre la planta. Igualmente se deben cerrar estas heridas, se debe aplicar una pasta bordelesa y posteriormente pintura para que no tengamos un foco de entrada de enfermedades. Respecto de plagas y enfermedades en el cultivo de mangostino, tenemos lo siguiente: desde el momento de la floración empiezan a aparecer el trips. Hay que hacer monitoreos para empezar a hacer control sobre esta plaga. Posteriormente pasa de la flor, cuando ya se cuaja el fruto, empieza a hacer daño sobre el fruto y genera este tipo de daño superficial, ¿no? Sobre la cáscara verde todavía se alcanza a notar un daño superficial de parte del thrips, ¿no? Trigona es otro enemigo de la fruta de mangostino. Presenta en sus estados iniciales, en sus estados de desarrollo de la fruta aún verde, inicia su daño, ella raspa la fruta y transporta de alguna manera el triterpeno, la goma que segrega el fruto. El daño externo termina siendo, en esta fruta ya madura, un daño bastante fuerte en este caso, y es limitante para exportarla por su calidad, ¿no? Vamos a hacer un corte de la fruta con la fisiopatía por el triterpen y vamos a observar la parte interna, y pues esta es una de las, lógicamente son frutas que se descartan para el tema de comercialización, ¿no? Y observen el arilo aquí, es donde está la semilla. Se presenta una enfermedad, traslucidez que se observa aquí, a diferencia de estos que están un poco más blancos, ¿no? Están un poco más carnosos. Esto es la enfermedad de traslucidez, que hace que la pulpa sea más densa y menos suculenta, o sea, pierde calidad por el látex, parece que está muy relacionado, y lo genera el exceso de agua en el suelo, en el perfil del suelo. Tenemos dos frutos aquí, tienen que ver con el punto de fenología para exportar la fruta, ¿no? El de mi derecha es el punto ideal
del punto ideal de recolección del fruto, de cosecha o recolección del fruto para llevar fuera del país. Entonces el fruto, como es un fruto que madura posteriormente a la recolección, son climatéricos, es decir, que se recolecta en este estado y continúa el proceso fisiológico de maduración hasta llegar a este punto, pero ya en el sitio para el consumidor final. Este no sería un punto de recolección para exportar, porque ya reduce el tiempo del viaje y de llegar al supermercado y que llegue al consumidor final. Termina endureciéndose la fruta, ¿no? Y siendo pues no viable el consumo de esta fruta. Entonces este sería el punto de recolección. Hay 10 o 15 empresas exportadoras en Colombia que quieren mangostino llanero para exportar, pero eso pues es un trabajo importante. Hasta ahora empezamos y yo creo que en las próximas 2 décadas va a ser muy importante el mangostino. Vamos a escuchar mucho que hablar, va a dar mucho empleo para a nivel técnico, a nivel profesional y también a nivel de campo, porque como es una fruta que es tan cuidadosa, toca cosechar fruta por fruta y mucho de eso es empleo femenino. Y una de las cosas que hace bien la fruticultura es que al generar empleo femenino generamos desarrollo rural en las comunidades y es un desarrollo que va directamente al bienestar de las familias. Gracias de nuevo a los profesionales investigadores y técnicos de Agrosavia en el Centro de Investigaciones La Libertad en Villavicencio que hicieron posible la realización de este video. Gracias a ustedes amigos por quedarse hasta el final de este audiovisual. No olviden apoyar este espacio periodístico de Travesía Agropecuaria dándole un like a este video. Su comentario y su suscripción a nuestro canal de Los Llanos es un aporte y una valiosa motivación para nosotros. Comparta este video en sus redes sociales y ayúdenos a fomentar la producción en el campo por la seguridad alimentaria del mañana. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.